Señorías, buenas tardes. No me voy a extender mucho en esta explicación de la PNL, porque me consta que los ponentes de cada grupo se la han leído en profundidad. En principio puede haber acuerdo y muchas cosas de las que pudiera yo decir las hablamos en aquella pregunta que le hice al presidente. Es verdad que España es el segundo país productor de vehículos de Europa. Es verdad que tenemos 17 fábricas, que se fabrican casi 3 millones de vehículos y que hay una tendencia que viene ya de lejos, no es nueva, que la Unión Europea va imponiendo directivas donde limita todos los niveles de emisión de los vehículos en todo el trayecto y el recorrido de vehículos propulsados por diésel, por gasolina, por vehículos a gases licuados del petróleo, etcétera, etcétera. Y esa trayectoria, los que hemos estado estos últimos años en el sector industrial, hemos visto los avances que se han producido en todo este tipo de nuevos vehículos con emisiones más controladas, con tasas de mayor eficiencia, motores más ecológicos y más eficientes en lo que respecta a los consumos de combustibles, y esa es la situación que iba desarrollándose a lo largo de los años. Conocido es por los fabricantes y por todos los proveedores del sector europeos y mundiales que esa es una tendencia que tendrían que incorporar a sus planes de I+D y a sus planes de fabricación de vehículos. Y además hay otra tendencia que es conocida, donde la fiscalidad a las emisiones contaminantes se está penalizando en muchos países y Europa está marcando una senda para cumplir los objetivos de contaminación a nivel global, de lo que no me voy a extender. Ahora bien, en primer lugar hay que dejar claro, que nadie lo diga, Europa no prohíbe los vehículos diésel, no los prohíbe. No hay ninguna directiva que los prohíbas. En segundo lugar, lo he dicho, yo que he tenido la oportunidad de implantar en las ITVs los medidores de la contaminación de óxidos de nitrógeno, de parámetros de monóxido de carbono, pues ha habido, como digo, esa estrategia europea para limitar las emisiones. Y siempre hemos dicho, desde todos los puntos de vista, que hay que ir a vehículos más eficientes, pero también a vehículos, incluso lo decía el otro día el presidente, hombre, si en el año 2002 Aragón ya pensaba en la movilidad con hidrógeno a partir de energías renovables, creo que sabemos lo que llevamos entre manos. Bien, quizá en esta trayectoria, y sin esperarlo, lo digo porque el sector no lo esperaba, los concesionarios no lo esperaban, los fabricantes de vehículos no lo esperaban, la ministra dijo una frase un poco, entre comillas, inconveniente. El vehículo diésel tiene los días contados y, claro, eso se traslada a que tenemos más de 40.000 empleos dependiendo del diésel, que tenemos un parque donde circulan 12 millones de vehículos diésel, con lo cual al día siguiente el valor de esos vehículos ya no se sabe si valen 0 euros, etcétera, etcétera, pues se produjo, la palabra mínima es una alarma en el sector. Yo anuncié esta proposición no de ley, pero como cuando se tienen menos diputados se tiene menos capacidad de meter proposiciones no de ley, creo que siempre es bueno que en esta Cámara, fíjense lo que digo, igual que hemos hablado antes de otras cosas, se hable del subsector industrial más importante de España. Y en Aragón igual. Hoy mismo han visto la prensa lo que dice, ¿no?, que siguen llegando a Aragón empresas de componentes. Sigue llegando. Y ahí algo puedo decir porque algunas gestiones hacemos para que sigan llegando. Y que se recuperan los niveles de empleo de épocas de crisis y que la venta de vehículos sigue aumentando y que se están matriculando más vehículos eléctricos. Se han leído la PNL,
y voy a admitir las enmiendas del Partido Socialista para lograr un consenso y vamos a suprimir el punto número 6, para que así, bueno, como saben, la Ley de Presupuestos del Estado incorporó una fiscalidad tanto autonómica como estatal y así entiendo que la proposición no de ley puede ser más redonda para mandar un mensaje, que Aragón se toma en serio el sector de la automoción, que las medidas que se adopten entre el Gobierno tienen que ser consensuadas con el sector, y lo digo por experiencia. En los planes, cuando yo tenía responsabilidades que ha sacado el Ministerio, siempre lo he hablado con las comunidades autónomas. Hemos cofinanciado los planes del sector, incluso en Aragón, para vehículos de menos de 140 entonces, etcétera, etcétera. Como decía, bien, les voy a contar algún dato porque si todos los vehículos fueran eléctricos, igual que en la térmica, hace falta una transición. Y voy a contar, a algún diputado se lo he contado esta mañana, una anécdota. Hace unos días hubo un atasco monumental en Alemania, de esas autopistas de 6 carriles, y por problemas de nieblas y fríos se atascó una autopista de 6 carriles, con lo cual el que llevaba en el coche poca gasolina tuvo que apagar el motor o poco diésel, y el que llevaba un coche eléctrico por los arcenes pasaron con depósitos, con cisternas, como llevan a las gasolineras, y cargaron algunos vehículos que había con niños en una situación crítica. Sin embargo, los vehículos eléctricos, ¿cómo llevamos un camión cisterna con baterías? Todavía no está eso implantado. Con lo cual, esa transición, lo digo divulgativamente, no quiero dar aquí lecciones, esa transición hay que hacerla acomodada porque una nueva tecnología sustituye una anterior, pero crea otros problemas logísticos que hay que prever. Bien, en conclusión, espero que he dicho que admitiera las enmiendas, suprimimos el apartado 6 y como no, que tengo otra intervención mañana, pero es al presidente, pues yo les deseo feliz Navidad y nada más.